Bienvenidos al podcast IoT Futura, la tertulia tecnológica sobre el Internet de las Cosas y otras tecnologías. Este es el tercer capítulo, pero recordamos que podéis ver todos los capítulos anteriores, es decir, los dos anteriores, en iotfutura.com/podcast. Los podéis oír en el canal de iVoox de IoT Futura y podéis ver la grabación en vídeo en el canal del mismo nombre en YouTube. También podéis entrar en el blog de iotfutura.com para ver los artículos sobre Internet de las Cosas y seguir la cuenta @iotfutura en Twitter. Hoy estamos en la tertulia, los que empezamos a ser habituales. Si os parece, pues levantáis un poco la mano para que la gente os vaya identificando. El que esté escuchándolo no le da un poco igual, pero el que no esté viendo el vídeo quizás lo agradezca. Tenemos por ahí con un prado de fondo a Albert. Hola Albert, ¿qué tal? Buenas a todos. Tenemos también a Conchi, que tiene puesto un fondo virtual de una habitación. Tenemos a Absel Hernández también. Hola, aquí desde la nube, ¿eh? Él sí que está en el CPD trabajando a estas horas y yo que soy Juan Mamuño. Bueno, como hemos hecho en otros episodios, parece que en este tipo de tertulias y tal, pues se evita un poco dar la fecha porque se dice que en internet pues nadie sabe cuándo te van a escuchar y tal, pero yo creo que tampoco está mal decirlo, ¿no? Que es 14 de enero, ya estamos en 2021, seguimos luchando con el coronavirus y que son las 9:25 de la noche. Yo creo que está interesante, ¿no? Porque si vamos a hablar de tecnología y tal, pues que se nos ubique un poco en qué momento se está hablando. El capítulo de hoy ha pasado por varias etapas porque, bueno, hemos tenido algunos problemillas para coordinarnos y poder estar todos juntos. Y al principio iba a tratar un poco sobre gadgets tecnológicos y regalos que se pueden hacer en Navidades. Eso era si lo hubiésemos grabado durante el periodo de Navidad y Reyes y tal. También habíamos hablado y vamos a hablarlo hoy, un poco de algunas de las tecnologías que han sido más importantes en el año 2020, o por lo menos que han destacado un poco más. Tenemos también por ahí un documento, estos enlaces los podéis ver en la página web del podcast, ¿vale? Un documento interesante sobre tendencias tecnológicas de aquí a los próximos años, 2021-2022. Hay por ahí también un articulillo interesante sobre Internet of Broken Things, Internet of Broken Things, ¿vale? O Abandonware, y hablaremos un poco de eso. Y también tenemos algunos eventos sobre seguridad informática que han ocurrido en el año 2020 y que han tenido cierta repercusión mediática y quizás esté bien también pues nombrarlo. Son muchas cosas, ya veremos a ver cuántas de todo esto nombramos y cómo profundizamos. Y creo que Albert pues, nos estaba explicando ahora mismo un poco sus indagaciones sobre los gadgets que había estado viendo y cómo había derivado en alguna otra historia. Albert, te damos la palabra. Bueno, de gadgets para Reyes y para Papá Noeles y tal, es que hay muy absurdos. Entonces, obviamente hay las que favorecen el día a día, las personas, el bienestar, todo lo que son los de wellness, todo ahora mismo, todo lo que podemos encontrar con el confinamiento, por ejemplo, ha pegado un salto tecnológico a nivel, por ejemplo, de disponer equipos en casa para poder hacer running o para hacer bicicleta y tal, toda la equipación esta de wellness y de fitness y tal, casi todas ya tienen aplicativos donde necesitas conectividad a internet para poder suscribirte a canales y a clouds dedicados al deporte, hacer piques entre personas, etc, etc. Yo creo que el COVID ha acentuado varias cosas, ¿no? Todo lo que son a nivel de gadgets, cada vez más, y ya era la tendencia, hay más gadgets y cada vez hay más, muy orientados a salud, sobre todo porque es lo que ha habido en el COVID. Y luego a los que va al friquismo, pues al friquismo más extremo, ¿no? Eso no ha cambiado, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que encontré así de gadgets, para poder regalar, encontré cosas, ya te digo, muy orientadas a eso, al descanso, a la salud y ese tipo de historias, ¿no? Por ejemplo, también marcas como Picolín
o otro tipo de fabricantes, pues ya también tiene cojines y tiene lo que son pues colchones inteligentes también conectados a inteligencia artificial, que lo que hacen es, en ese proyecto lo que hacían era medir tus posturas corporales a nivel nocturno, veían qué posturas eran las más adecuadas y lograban continuamente, mediante pequeños mecanismos internos, poder regular el colchón, ¿no? Para que el descanso fuera total. Te regulaban las horas de sueño, las veces que te habías despertado, cosas que ya te hace, por ejemplo, un Fitbit o te hace otro tipo de reloj de ese estilo, ¿no? O sea, había cosas bastante curiosas, pero muy orientadas a eso, ¿vale? Luego, cada vez más, también me doy cuenta que había gadgets orientados a intercambiar datos y a intercambiar información entre equipos domésticos, equipos electrodomésticos, por ejemplo, entre neveras, en una nevera y, por ejemplo, también un calefactor y cosas de estas que dices, para poder incluso sacar el stock, ¿no? Cosas de ese estilo han pegado para mí un subidón bastante bestia a nivel de gadget. Y cada vez el precio también ha bajado cada vez más. Hay mucha demanda de ese tipo de cosas. De hecho, estuve buscando cosas de fitness, por ejemplo, con conectividad a internet y estaba todo agotado. Era un regalo que este año funciona muy bien. No sé si habéis visto vosotros algo. Sí, solo una anécdota. Estas navidades le regalamos a mi padre un smartwatch y curiosamente una semana después lo veo sin el reloj. Y digo, pero hombre, si te hemos regalado un smartwatch súper potente para que te mida lo que caminas, lo que haces, tal. Sí, y me dice mi padre, yo me lo pongo por las noches. Me lo pongo por las noches por la alarma. Y yo, ¿en serio? O sea, pues al final tiene la tecnología y el usuario, ¿eh? O sea, mi padre se quita el reloj por las mañanas y se lo pone por la noche y lo usa solo como alarma. Pero bueno, ahí está. Está aprendiendo a usarlo el hombre, ¿eh? Poco a poco. Pero siendo ya una generación mucho más antigua que la nuestra, yo creo que está bien que... Pero es interesante eso que decís, porque eso sí enlaza un poquito con lo que decía en la introducción, ¿no? Hay un sitio en internet que tiene un listado de empresas, de empresas IoT, concretamente, que han cerrado, pondremos el enlace en la página web, ¿vale? Que han cerrado. Entonces son empresas que han fracasado en el IoT. El problema que tiene esto es que son empresas que a lo mejor han hecho crowdfunding, consiguieron el dinero para el crowdfunding, llegaron a sacar el producto, llegaron a colocarlo en el mercado y después tuvieron que cerrar. Algunas de ellas, incluso al parecer, ni llegaron, o sea, consiguieron el dinero de crowdfunding y no llegaron a terminar el desarrollo siquiera. Es interesante porque uno de los casos que viene en el enlace que pondremos, creo que está en Sataka, la conversación esta. En Sataka, sí. Era un poco lo que tú decías, Albert, es un termostato inteligente que controlaba los aires acondicionados, supongo, o la climatización que fuese compatible con el sistema, porque esto es otra, ¿no? Luego, sí. No sé cuántos estándares, no sé si hay, ahora mismo desconozco si hay estándares para todo esto, pero me da un poco la impresión de que en este tipo de control doméstico no existe una homogeneidad todavía. El caso no, pero por ejemplo, a nivel de protocolo sí que hay un protocolo a nivel alemán. A ver, ese tipo de historias también en Europa nacen siempre de los países tipo Alemania, tipo Holanda, Bélgica, ¿vale? Y sí que hay un primer protocolo de comunicaciones basado también en Wi-Fi, en el cual los electrodomésticos se hablan. Ajá. Es luego os pasaré el enlace. Y desde el inversor de tu placa fotovoltaica que se conecta para poder regular la potencia que tienes consumiendo en casa y ahí enviar consignas a refrigerador o apagar la tele, es decir, regulaciones de energía dentro de casa mediante justamente un protocolo que intercambia información entre electrodomésticos. Y esto es un protocolo abierto, que ya hay una foundation, todos los protocolos abiertos necesitan de una fundación para poder ser regulados. Y luego os paso el enlace. No recuerdo bien el nombre porque era un IE Cubo o algo así,
Pero sí, sí. Y de hecho hay equipos, empieza a haber equipos industriales que también hablan este idioma. No, O pero es sea que cierto que sí que empieza, se empieza a estandarizar, ¿eh? sí, pero es cierto que es un problema. Yo en casa lo tengo. Yo hace un tiempo compré un aparato para programar el termo, porque fue una de mis primeras obsesiones en casa, el tema de reducir el consumo eléctrico. Y yo planificaba perfectamente las horas de funcionamiento más o menos en función de mis hábitos. El problema es que ese termo ahora no se habla con el Google Assistant que tengo en casa. Entonces, bueno, vas teniendo aparatos cada uno con sus apps, con sus aplicaciones, que al final vas dejando un poco de lado no porque dejen de funcionar, sino porque no hablan entre ellos. Sí. Claro, y además a eso le sumamos que si encima dependen de una plataforma en la nube, estás poniendo la automatización de tu casa. Bueno, a lo mejor la automatización hasta cierto punto, bueno, que te quedes sin ella, al final es una commodity, pero pues estás poniendo también la seguridad o la seguridad de una empresa y al final la estás poniendo en manos de una Sí. plataforma en la nube que no es tuya, que no controlas y que el día que o la empresa cierre o discontinúe el producto, pues puede que te veas en algún problema. Albert, ¿puede que sea el EE-Bus? Sí, es el que estaba buscando, es el Vale. EE-Bus. Sí. EE-Bus, ¿no? Sí. Una pequeña búsqueda en Google, que es una maravilla. Y sí, Es el efectivamente, EE-Bus. Este es alemán, no lo tiene los países conocía. nórdicos. Es Ujú, el EE-Bus. Está muy orientado a los electrodomésticos más pequeños, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, refrigeradores o pueden ser neveras y tal. Están estudiando de realmente hablarlo así. Lo que sí que está es muy ya montado, por ejemplo, en todo lo que es clima, en todo lo que son aires acondicionados, en ujú, todo lo que es un inversor de una placa fotovoltaica. Si tuvieras un vehículo eléctrico en tu casa porque que meter un cargador, esos cargadores también algunos ya hablan bus. ujú. Simplemente es un protocolo donde los electrodomésticos empiezan a intercambiar información. eh, Inicialmente este bus está pensado y muy aplicado al sector energético, es decir, a regular la energía en tu casa. Pero también cada vez más se está abriendo más, porque lo vi en la Foundation, a cosas más tipo regular, yo qué sé, aparte del caudal de agua o la temperatura de un radiador y ese tipo de historias, a incluso a la nevera, a saber el stock que hay, cosas de ese Mm. tipo, ¿eh? Hombre, es Yo que, O secuenciar arranques. Yo recuerdo esto de la nevera, esto que acabas de decir, que hace como un montón de años ya empezaron a salir neveras conectadas a internet y que te hacían la lista de la compra y estaba Sí, relacionado también con hacer la compra y todo eso. Y yo no sé por qué, pero tengo la sensación de que esa idea no tuvo éxito, porque hace muchísimos años que salió esa idea, que funcionaba, y yo pensaba, pues dentro de 2 o 3 años vamos a tener todo el mundo en casa con la nevera, sabiendo el stock y haciéndonos la compra del Mercadona, ¿no? Y sin embargo no es así. O sea que no siempre todas esas ideas gustan, ¿no? O se pueden implantar así fácilmente. O no sé si es que era muy caro también en su momento. Creo que sí, sí, un tal poco cual. de todo, seguramente, una mezcla de todo, ¿eh? Son tecnologías probablemente muy disruptivas, pero que lo que avanzan es el futuro de 3 años vista. Realmente, claro, el adoptarlo a nivel doméstico muchas veces requiere que los precios sean bastante más competitivos también. Entonces, bueno, poco a poco. pero quizá un poco el éxito de esto va a depender de lo que apuntaba Albert, ¿no? De que los electrodomésticos y los aparatos, o lo que tú decías, se hablen entre sí, se hablen con el asistente de Amazon o el de Google o los que vayan saliendo, que al final haya una intercomunicación entre ellos, porque tener una nevera que te hace la compra puede ser muy interesante, puede a quien le encaje la solución y le venga bien. Y ahora con los confinamientos o con personas que no pueden salir de casa y tal, evidentemente es una autonomía que le da y puede que haya muchos colectivos donde interese, pero eso por sí solo es complicado. Habrá un público, evidentemente, pero no va a ser la mayor parte del público. Pero si tú lo que haces que es lo que estaba diciendo un poco Albert, ¿no? Que tu sistema de ahorro energético es el que te autoprograma
los electrodomésticos y a qué hora tienen que encenderse, a qué hora tienen que apagarse, en qué orden, con qué prioridad, con qué, consultando el precio en el mercado de la electricidad. Precisamente en enero de 2021 estamos teniendo una subida de la producción, del coste de producción de la energía brutal. Yo que llevo algún tiempo siguiendo con el precio y tal, bueno, por temas de pequeñas cositas domóticas que tengo en casa, ¿no? Yo no he visto precios así nunca. Es decir, el precio mínimo es lo que yo Sí, sí. tenía marcado como máximo en las gráficas anteriores mías. Y está siendo algo realmente... Entonces, todo, quizá cuando empieza a haber una sincronización de todo, cuando el contador que tienes en casa que te pone la compañía o la comercializadora sea capaz de hablar con el resto del electrodoméstico, con la producción de electricidad solar, por ejemplo, y todo esto, va a empezar a tener sentido todo este tipo de automatizaciones en casa, pero hay que ver, yo creo que tiene que ser un mundo bastante más dentro de la heterogeneidad, pero con unos estándares que permitan hacer comunicación entre ellos. No, y hay otro un problema añadido también el tema de domótica sobre todo, y es que, claro, las casas que tenemos son antiguas. O sea, por ejemplo, persianas automáticas, eso implica cambiar la persiana entera. Realmente las inversiones son importantes. Y hacer una regola en la pared. Y no todo el mundo es experto haciendo reglas. No. Entonces, a ver, poco a poco lo vamos salvando. Las nuevas viviendas sí que tienen mucha más... de hecho, yo he visto promociones que la domótica era una estrategia de marketing, porque realmente sí que hay interés, pero claro, hay que solucionar todavía muchos problemas. Sí, Y sí, he visto algún gadget por ahí en Amazon que me resultó súper interesante y era para las cortinas. Lo ponías digamos, en la barra de las cortinas y ya automatizabas el cierre y la apertura de las cortinas sin invertir nada. De hecho, lo tengo mirado en Amazon, ¿eh? Mira, pues un buen regalo para las Navidades. Pues sí, hombre, a mí me da un poco de miedo una promoción de casas que te venga un sistema domótico o que venga la casa con el sistema domótico, porque todo eso luego va a requerir un mantenimiento, un soporte detrás, una empresa que lo haga y tal. No sé en qué punto de madurez. Creo que quizá lo más básico, lo que vienen siendo alarmas y consumo eléctrico y tal, sí podría ser. Pero no sé, me daría un poquito de... Tendría que Hay de enterarme todo. muy bien de eso. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Y Mira, hay gente... Perdón. Perdón. No, di, No, Alberti. no, que hay de todo y lo que es marketing de domótica, yo he visto domótica lamentable, pero lamentable. Y por lo que dice Axel, ¿no? Un poco por el marketing. Y si eso no es domótica ni es nada. La gente no sabe ni lo que es la domótica muchas veces, ¿no? Y entonces, que haya una empresa detrás que tenga que tener un servicio, o sea, al final, el IoT, la base del IoT en muchas de las empresas es la servitización de las cosas que instalas, ¿no? Todo al final es un servicio que pagas, recursivo, anual o como quieras. Y mucha de la domótica que hay hoy en día, la mayoría, aparte de no estar interconexionada entre ellas, dependes de eso, de una servitización que en el momento que no estás ducho o no puedes o no tienes, pues el sistema te cae, ¿no? Entonces está un poco aún verde, como bien decís vosotros, yo creo en eso. Pero depende del público. Después hay público muy domotizado. Yo he visto obras domotizadas excelentes, ¿eh? Autónomas, funcionan, no cae el sistema ni para atrás. Y he visto cosas luego muy lamentables. O sea que la domótica también hay que cogerla con calma y con cariño. Claro, yo creo que es inevitable adoptarla, ¿eh? Poco a poco. Sí, no, yo vamos, y estamos en ese camino, ¿no? Hay protocolos y sistemas que están saliendo a la luz muy rápido y abaratándose muchísimo. Yo recuerdo, yo estuve viendo temas de domótica con ¿cómo se llama? El protocolo es X10, ¿no? Que es el que va por cable, por los cables de electricidad, ¿no?
Y inalámbrico no había nada. Estoy hablando del año 2014, creo que más o menos, ¿no? Y no había nada prácticamente inalámbrico. Y hoy en día es muy fácil, por sobre todo con Zigbee y con Wi-Fi. Y los precios han caído muchísimo y han cambiado cable muchísimo. también. Y por cable también, como bien decías tú. También es verdad que otro de los miedos que hay, y con esto ya enlazamos a la parte de ciberseguridad y os cuento alguna cosita interesante, es el tema de la seguridad. Porque muy bien que yo tenga un sistema que me dice cuánto me consume la casa, pero en cuanto empieza a encenderme electrodomésticos, a hacerme la compra, a apagar y encender luces o puertas, que todavía es más peligroso, la seguridad empieza a ser la ciberseguridad empieza a ser bastante importante. Ya no solamente la que tú tengas implementada en tu propia casa, sino la seguridad de las empresas que te dan el servicio y que te gestiona la domótica a ti. Porque, por ejemplo, en 2020 ha habido varias noticias de seguridad, algunas de ellas importantes y relacionadas con el mismo grupo de hacker, un grupo, bueno, yo creo que los nombres de los grupos de hackers siempre me hacen bastante gracia. Este se llama APT29. ¿Cómo? Pero APT, como Andalucía, Pamplona, Tarragona, 29, pero tienen un par de nicks, ¿no? Uno que es de Dukes, los duques, ¿no? Entiendo. Y otro que es Cozy Bear, como oso amistoso, ¿no? O algo así. Cozy es C-O-Z-Y, algo así. Bueno, pues esta gente atacaron una de las mayores empresas de ciberseguridad de Estados Unidos, una empresa que se llama FireEye, como ojo de fuego. Y SolarWinds, que es una empresa de software de gestión de plataformas IT. Pero es que entre estas dos empresas tenían prácticamente a todo el gobierno de Estados Unidos y a las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos. Son golpes muy fuertes. Es decir, si esto le pasa a empresas que están dedicadas a ciberseguridad, imaginaos la que se puede liar si entra un virus en un software domótico que esté en la nube o que esté gestionado, aunque no esté en la nube, aunque esté gestionado telemáticamente o a distancia por una empresa, ¿no? Claro, ¿no? Y sin ir más lejos, vamos, lo comentamos en algún podcast pasado también, el caso de, creo que fue Adeslas o Sanitas. Sí. Adeslas, ¿no? Porque lo sufrí yo, sí. Yo también. Claro, y fue un golpe duro, ¿no? Pero y ha habido otro caso importante también, que ha sido el de Garmin. Garmin ha estado caído varios días en 2020, pero al parecer ha llegado a afectar a las flotas de camiones que van organizadas con los GPS y todo. Fue en verano lo de Garmin. Sí, lo de Garmin estuvo varios días, además, como una semana. Un robo de datos brutal. Sí. Hubo un robo de datos en lo que es camiones y luego que me acuerdo de toda la parte fitness, de todo lo que era la geolocalización de relojes y tal. Efectivamente, el reloj mío, porque tiene su memoria y sus cosas, pero Esto no fue que unos soldados de Estados Unidos llevaban unos relojes de eso, hackearon la nube de esos relojes y supieron la ubicación de cada uno. No hizo falta hackearla. Al ejército de Estados Unidos, para mantener al personal en forma, les regalaron a todo el mundo una Fitbit. ¿Fitbit era? Una Fitbit, sí, porque era la más famosa en ese momento. Y la más puntera también, ¿no? De las más conocidas. Entonces, la página, no hay que hacer falta hackearla. En la página web de Fitbit se publican automáticamente las rutas que hacen los usuarios. Y las bases secretas que tenían en el desierto de no sé dónde, que esa ubicación era secreta, se podía averiguar porque los soldados corrían alrededor de la base. Entonces estaba perfectamente delimitada en el plano por donde corrían. Pero tú puedes decidir si quieres publicar el dato o no, ¿no? Claro, pero como depende de si lo quieres decidir o no. Pero son soldados, no saben leer. No, hombre, pero lo que pasa es que yo supongo que también que para eso tienes la licencia de usuario, donde dice que si tú subes, date cuenta que no es que publicasen el dato del soldado concreto, sino que eran las rutas habituales en esta zona. Y las rutas habituales en esa zona, a mitad del desierto, eran alrededor de una base militar. No es que estén publicando el dato del soldado, sino que son un dato anónimo.
pero que simplemente, lo que decíamos la otra vez, agregando datos, pues ya lo tiene. Sí, sí, yo veo en la página de Fitbit Anónimo. que en Nevada, donde no se supone que haya nadie, hay 20 personas dando vueltas en círculo, pues Claro. digo, aquí hay algo. Claro, efectivamente. Bueno, pues otro de los objetivos muy Una rave. importantes en 2020 para la ciberseguridad ha sido todo relacionado con la investigación en el COVID. Al parecer, ha habido unos ataques muy importantes a científicos, ya estos son ataques dirigidos, y estos tipos que se llaman ataques persistentes y dirigidos, a científicos relacionados con el COVID. Y al parecer también bastantes ataques a AstraZeneca, una de las empresas que Sí. está fabricando que ha vacuna. fabricado ya, ¿no? La vacuna, ¿no? Y ha habido Una cosa importante de este tipo de ataques es que van al factor humano, sobre todo. Sí, 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 O sea, que sí, ya no brutal. es solo el problema de que un hardware o un software sea vulnerable, sino que el eslabón débil siempre es la persona. Correcto. Porque ponemos siempre la misma contraseña en diferentes páginas, porque nuestras contraseñas son Por patéticas. el dinero. Efectivamente, entonces siempre van al eslabón débil que somos nosotros. Es que dice que ha habido un gran incremento del phishing en 2020 justo por todo el teletrabajo que ha habido. Porque, y en la Claro. empresa lo hemos tenido que hacer porque de un día a otro hubo que correr al supermercado a comprar portátiles que no son los portátiles corporativos, que no llevan el sistema operativo que tienen que llevar, que no dio tiempo a montarlos en condiciones, no sé cuánto, y salieron a casa de los usuarios sin estar preparados al 100%, porque no hubo otra forma de hacerlo. Bueno, pues esto ha pasado a nivel global y eso lo mezclas con el phishing, lo mezclas con las plataformas, porque evidentemente los que se dedican a esto saben que esto va a ocurrir y que no vas a estar preparado para reaccionar tan rápido. Y las campañas de phishing han sido brutales el año pasado. Y hablando del factor humano, el año pasado también hubo una revelación de cuentas, bueno, no sé si fue el año pasado, fue en 2019, creo que fue en 2019, una revelación masiva de cuentas en Twitter, simplemente porque sobornaron a uno de los trabajadores de Twitter. Fue así de sencillo. Y dio acceso, no creo que fue en 2020, porque dio acceso a las cuentas de Donald Trump, de Barack Obama y de mucha gente muy relevante. Y esas cuentas estuvieron canceladas durante unos cuantos días hasta que se resolvió, pudieron borrar los tweets. Se dedicaron a decir que Elon Musk iba a devolverte $2 por cada dólar que tú invirtieses en una cuenta o metieses en una cuenta de criptomonedas. Axel, que a ti te gustan esas cosillas. Y la gente metió dinero en esa cuenta de criptomonedas y evidentemente... Mira, esta semana estoy contento que el Bitcoin se está recuperando. Cayó Wow. mucho y ha vuelto a subir. Sí, vamos, O sea que... la subida de diciembre ha sido brutal, ¿no? La de Bitcoin, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo he entrado tarde. Es que Mira, los que no nos manejamos ahí siempre vamos por detrás. Mira, he entrado, hay una página, Firefox Monitor, donde podéis ver las brechas de seguridad que hay registradas, ¿vale? Y yo he entrado con uno de mis correos, yo tengo mi correo bueno y el correo que uso para todas las apps en las que te metes y no quieres dar tu correo real, ¿vale? Por ejemplo, el 21 de febrero de 2019, una app que yo he usado alguna vez para ponerme en forma, MyFitnessPal, que la he usado, no me ha servido de mucho, pues tuvo una brecha de seguridad donde se vieron comprometidas contraseñas y direcciones IP. Y así en otras 4 aplicaciones. Con lo cual, el que haya puesto la misma contraseña en apps diferentes, Ese ya las tiene enlace, todas. pásamelo luego y lo ponemos en el blog. Oye, queda 1 minuto 20 para que se corte. Cortamos por primera vez de forma ordenada y nos reconectamos. Y así la Vale. gente podéis hacer un descanso. Bueno, es mentira porque esto luego lo pego todo seguido, una cosa detrás de la otra. Así que no hay descanso para vosotros. Monitor.firefox.com. Vale, la pondremos en el blog también. Cortamos y nos conectamos de nuevo, ¿vale? Vale. Venga. Vale. Bueno, pues ya hemos vuelto del corte barra descanso anuncios. Conchi se nos ha caído en este intermedio, tenía cosillas que hacer y estaba un poquito fastidiadilla de la espalda y le va a dar un poquito de descanso.
Bueno, una de los eventos que también al parecer ha sido sonado en cuanto a ciberseguridad ha sido el hackeo de unas cafeteras marca Smarter. Al parecer llegaron a tener control total sobre las cafeteras. Y ¿Ah, llegaron sí? a hacer, sí, sí, y llegaron a pedirle rescate, porque las cafeteras parece son bastante caras, a pedirle rescate a los dueños de las cafeteras para volver a utilizarlas. Bastante, me ha llamado bastante la atención. Digo, igual se ponían de noche a hacer cafés, tío. Y no lo dejaban dormir. Claro. Hostia, qué bueno, ¿eh? Sí, marca Smarter. Bueno. No, Em, al final, es que somos carne y cañón, que digo yo. O sea, controlarlo es hiper chungo. Siempre hay brechas, yo creo, ¿eh? sí, sí. El otro día en la cuenta de IoT Futura comentábamos un poco una noticia de esa que me la pasaba un compañero, Rafa Mata, con el que algún día espero que contemos con él en esta tertulia. Em, y comentaba un poco eso. Eh, pero es que también el modelo de seguridad va a haber que pensar otra cosa, porque tú en una cafetera, en todas las cafeteras no puedes poner un firewall, o no puedes poner un No, claro. antivirus, o un anti-phishing, y en las casas de las personas tampoco vas a poder hacerlo, porque no todos, bueno, o quizás sí, pero me parece que va a ser un poco complicado, y vamos a tener que pensar en algún otro modelo de seguridad, ¿no? En el blog hay algún documento que traduje y se puso en el blog y se hablaba de seguridad basada en el comportamiento y con un sistema de inteligencia artificial por detrás que es el que eh, a- autoriza los accesos, no los autoriza y las actualizaciones también, porque una de las cosas que se consiguieron en estos ataques que decíamos del grupo APT, creo que era el APT este, o fue, no creo que fue el de las cafeteras, que llegaron a modificar, no, con la gente de SolarWinds, llegaron a hacer actualizaciones masivas a clientes con software modificado por el grupo de hackers. Es decir, cosas muy gordas. Entonces, No, y también ha habido, alguna cosa va a haber que pensar. El día que tengamos a JJ Mora aquí, a un amigo mío que es el Sí. gran gurú del blockchain, nos va a explicar también algún proyecto en el que ya están trabajando de actualizaciones autorizadas a través de un blockchain. Y algo así, o sea, la seguridad va a tener que cambiar radicalmente. y sobre todo con los dispositivos IoT, porque ya cuando tengamos, en general, cuando tengamos millones y millones de dispositivos IoT, cada uno de su padre y de su madre, porque cada uno va a tener su hardware, su software independiente, gestionar eso es complejo. De hecho, ya se han secuestrado dispositivos IoT y se han usado en ataques de denegación de servicios. Sí, las redes de botnet, ¿no? Que se llaman esas redes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en algunos de denegación de servicio e incluso hardware más potente, que en principio secuestrado para hacer minería de bitcoins y cosas de estas que también se ha hecho. O sea que Por realmente, poner un poco a la gente en contexto, pues a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es una botnet, ni lo que es secuestrar un dispositivo, ni nada de esto. Explícanos un poquito, Absel, en qué consiste eso, qué es lo que se consigue hacer con todo eso. a ver, básicamente cuando un hacker secuestra un dispositivo, lo que hace es controlarlo para un fin concreto. En el caso de ataques de denegación de servicio, lo que hacen los hackers es atacar una página web lanzando millones de consultas, por decirlo así. O sea, llamando a la página web tantas veces que la bloquean. Utilizando tu Eh, cafetera para eso. Utilizando tu cafetera, efectivamente, sin que tú lo sepas. O sea, tu cafetera puede estar bloqueando Google, por ejemplo. Bueno, Google no creo, Se pero ha alguna caído página Google sí. también en Google 2020. también se ha También caído. se ha caído Google en 2020. Bueno, este 2021 ya, ¿qué nos espera en el 2021? Los zombies. Y claro, al final secuestran, o sea, acaparan tu dispositivo y lo usan para determinados fines como ese, como atacar a otros dispositivos o minar bitcoins, ¿vale? Si son ordenadores más potentes, ¿vale? O
O sea que, en definitiva, o simplemente para secuestrarlo y sacar tus datos personales, si es posible. O sea que Claro, es esta una gente, esta cuestión gente de las bastante cafeteras, peligrosa. además de, bueno, secuestraban, creo que no llegaron a meterla en ninguna botnet. Las botnets son las redes de dispositivos que se dedican a eso. Están secuestrados, ordenadores y dispositivos IoT, electrodomésticos, y están secuestrados, como dice Absel, forman una red que se llama botnet, una de las famosas al parecer, tenía yo por aquí el nombre, se llama Mozi, M-O-Z-I. Son redes de dispositivos y esas redes son las que atacan de forma remota y masiva a los servicios que dice Absel, ¿no? Sí, Y creo que la verdad es que lo de la seguridad cada día está siendo más complicado y para el tema de dispositivos no es la misma solución que para ordenadores personales y para sistemas de correo, ¿eh? Porque imaginaos, bueno, pues que cuando las bombillas inteligentes estén ya por todos sitios, que ahora dice la marca X que hay que actualizar todas las bombillas. O sea, eso puede ser una auténtica locura. O sea, es que... y luego, ¿quién va a estar detrás de todo eso, ¿no? Haciéndolo en las casas de las personas, en ayuntamientos, no sé, me parece bastante complicado. Hablando un poco también de potencia y de capacidad de proceso, el año 2020 también ha tenido una gran noticia en el tema de supercomputadores y de ordenadores cuánticos. Bueno, los ordenadores cuánticos están un poco cuestionados, ¿no? Sobre las noticias que salen y sobre lo que de verdad se hace. En cuanto a supercomputadores, está el computador Summit, que al parecer ha conseguido 148 petaflops. Es decir, después del giga tenemos el tera, después del tera tenemos el peta, ¿no? Son 1000 teraflops. Son, no sé, millones son gigas, ¿no? 1000 millones son teras, son billones españoles o miles Es de mucho, Juanma, mucho, mucho. un operaciones. montón. El reto está en el hexaflop, ¿vale? El hexaflop es la siguiente, el hexa sin H es la siguiente unidad después del peta y ya hay varias empresas y gobiernos y tal. La Unión Europea está ahí apostando con un proyecto que tiene, Estados Unidos y uno de los usos que se le quiere dar a esta capacidad enorme es la simulación de un cerebro humano. Es el Human Brain Project, que no sé, yo alucino con este tipo de proyectos, la verdad. Da al mismo tiempo un poco de flipe y da un poco de miedo. Dan las dos cosas. Una Pero cosa importante es que han anunciado, porque también como dices está un poco cuestionado el tema de la supremacía cuántica, o sea que ya supuestamente un ordenador cuántico es más potente que un superordenador normal. Lo que pasa es que yo pongo en cuestión las aplicaciones que tiene a día de hoy, en el futuro ya veremos, un ordenador cuántico, ¿no? sí, pero justo la gente que lleva Summit, el ordenador el superordenador de los petaflops, dice que, claro, que depende con qué lo compares, porque un poco la supremacía cuántica consiste en que un ordenador cuántico es capaz de hacer en muy poco tiempo algo que un ordenador tradicional se llevaría años, muchísimos años. Creo que esta supremacía cuántica que se ha anunciado, que no sé si fue Google o fue Sí, IBM, creo no que fue Google. recuerdo, creo que fue Google. Creo que el ordenador más rápido, o el sistema de ordenadores más rápido, eran miles de años lo que iba a tardar en procesar, lo que el otro lo hizo en unos cuantos minutos. Sin embargo, Summit dijo que ellos podían hacerlo en pocos días. Entonces, claro, pero claro, Summit son 148 petaflops, amigo. Que el CPD que tú tienes ahí detrás, se debe quedar Sé que pequeño con lo que esta gente tiene ahí enchufado, ¿sabes? claro, de todas formas, yo no sé si habéis visto un ordenador cuántico, no parece un ordenador, ¿eh? A mí me recuerda más a un salón de química, porque tiene un montón de tubitos más que de cables, ¿eh? O sea que Es muy curioso. es una filosofía totalmente Sí, sí, diferente, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Aparte que no pensemos que tú vas a ejecutar el Word ahí.
Vale, ahora mismo el Paint. el Word cuántico y el Excel cuántico. De esos Pues seguro que pues seguro que el Google Chrome se lo come entero, ¿eh? cuando empieza a abrir pestañas en el Chrome cuántico. Pues, Pero, se supone que estos ordenadores se van a utilizar para unas operaciones muy concretas y unos cálculos muy concretos. Luego el resto de usuarios seguiremos con ordenadores tradicionales, ¿no? Estos ordenadores se utilizarán para el tema de inteligencia artificial avanzada y de cálculos astronómicos literalmente, para astronomía. Sí. Y cosas de biología y tal, ¿no? Que son los sistemas pues, más complicados de... Bueno, aquí en Barcelona hay uno de los supercomputadores más grandes que hay en la península y parte del trabajo está dedicado a la predicción meteorológica. Claro. Son los sistemas que al final son muy complejos. Ese es el de IBM, ¿no? El que está ahí en Barcelona es el de IBM, ese es el Deep Blue. Uno es el Deep Blue, ahora vamos a hacer otro, pues se está haciendo otro con el Centro de Supercomputación de Barcelona y los amigos que tengo allí. Y aparte de que hacen otro tipo de cálculos, está muy orientado, por ejemplo, a todo el tema predictivo meteorológico, a predecir el clima. Sobre todo porque hoy en día, con el cambio climático, ya todo es bastante diferente a antes y los ciclos meteorológicos han cambiado un montón. Y hay que hacer las predicciones cada vez más al minuto casi, ¿no? Y es mucho más dinámico. Y parte del trabajo que hace el Deep Blue y entre otros que van a ver es esto. Es curioso, el tema de la meteorología, que mira que vemos el parte todos los días y tal, es un campo muy, muy interesante y muy curioso. E incluso hay empresas que se dedican a hacer predicciones de precisión y son capaces de decirte para un evento concreto. Esto, si os interesa un poquito el tema de la meteorología, hay un podcast muy interesante que se llama Capturando la Temperie y te habla mucho sobre este mundo y es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante incluso a nivel tecnológico. Lo que se mueve ahí, la importancia que tiene. Nosotros lo consideramos un poco para ver si me pongo el chubasquero o llevo paraguas a la hora de ir a trabajar, pero hay muchas cosas que dependen de la meteorología y de una buena predicción a corto plazo. Sí, ¿no? En agricultura, aeronáutica, es fundamental. O sea, es fundamental. Incluso eventos deportivos, eventos, conciertos y cosas así, necesitan una predicción exacta para las siguientes horas, ¿no? Y a nivel energético, es lo que más. Es verdad. Y a nivel energético para predecir la capacidad, ¿no? La capacidad de producción. De energía verde, sí. Sí, es brutal. Y aparte se paga, ¿eh? Sí. Pues hoy estoy enlazando las cosas muy bien, ¿eh? Enlazando con la parte de producción de energía. Y mira que teníamos poco preparado, pero al final estaba la cosa quedando medio bien. Está la cosa bastante chula. Sí. Uno de los avances que parece se está haciendo son las baterías, ¿no? La capacidad. En el tema del coste de la electricidad y de la energía renovable, una de las tecnologías importantes es la capacidad de almacenamiento y el coste de ese almacenamiento. Y al parecer se están haciendo bastantes avances en las baterías de estado sólido. No entiendo mucho el tema, ¿eh? La noticia que leí sobre las baterías de ion litio, que son las que se están construyendo. Hay varias tecnologías. Se consigue hacer de una forma ya más barata, más limpia, porque todo esto también tiene un aspecto importante, y más segura. Yo creo que el vehículo eléctrico va a ser, el punto de inflexión de todo el tema de almacenamiento, porque tiene que mejorar, evidentemente, tanto para la autonomía de los vehículos, incluso para el autoconsumo, ¿eh? Porque al final, claro, el depender de energías renovables sin almacenarla te genera un problema muy grande, ¿eh? Sí. O sea, por ejemplo, ahora lo estamos viviendo. No tenemos capacidad de almacenamiento de esa energía y si coincide un día que no hay viento y no hay sol, ¿qué haces? Sí. Pues el almacenamiento puede ayudar en eso. El otro día leía, hay también una cuenta que os aconsejo a todos los oyentes y a vosotros que os tengo a distancia, pero delante. Se llama Operador Nuclear.
y es muy interesante por la defensa y las explicaciones técnicas que da sobre la energía nuclear y cómo la energía nuclear se puede convertir en un almacenamiento de energía limpia, porque al final sabéis que la energía nuclear necesita consumir energía, ¿no? Entonces él explica también en algunos de los artículos que tiene en Twitter algo de esto, ¿no? De cómo la propia energía nuclear puede ser un almacenamiento de energía renovable. Pero incluso a nivel doméstico, yo he contactado con alguna empresa a nivel particular, ¿no? Para hacerme un estudio de producción de energía solar utilizando el tejado de la casa. Al final tiene que cuadrar con tu estilo de vida. Si tú no almacenas la energía, al final tú dices, bueno, es que yo cuando consumo energía en casa es cuando no hay sol, sobre todo muchos meses al año. Aquí en Sevilla, en verano nos iba a sobrar, ¿no? Para el tema íbamos a tener la casa fresquita todo el día. Pero en invierno, por ejemplo, ¿no? En invierno la producción de energía solar sigue siendo igual de pequeña y además no coincide con los horarios en los que se consume en casa, ¿no? Y Es cuando importante te metes en acumuladores, los acumuladores domésticos cuestan una auténtica barbaridad y tienen mantenimiento y un tiempo de vida. Y eso es lo que tú dices, Absel, el negocio o el mundo de los coches eléctricos que se mueven en la industria automovilística, se mueve muchísimo dinero, va a ser el que termine de poner en marcha todo esto. No, y el vehículo eléctrico, pensar que una batería de un coche eléctrico, al final de su vida útil para el coche, ya se está hablando de una segunda vida útil como acumuladores en el hogar, porque el nivel de eficiencia que tienen es más bajo, no es suficiente para un coche eléctrico, pero sí para una casa. De hecho, creo que Tesla tenía ya acumuladores y creo que aprovechaban las baterías recicladas, no estoy seguro, pero yo estuve mirando en su momento los acumuladores esos de Tesla, muy caros, todavía eran muy caros, pero bueno, que es el camino que se va a tomar, creo yo, ¿no? Sí, también lo está haciendo en España la prueba piloto Irizar, los autobuses. Para los autobuses de baterías eléctricas y se están algunas reutilizando para hacer acumulación de fotovoltaica también. Pero al final el tema es, la tecnología hasta ahora ha sido de plomo y cada vez más el plomo tenía, aparte del residuo, tenía un ciclo de vida y unos ciclos de carga y descarga limitados. El ion-litio pues tiene mucho más ciclos de carga y descarga, por tanto la vida útil es mucho mayor. El tema es que eran químicamente, pues y todo hacía que fuera más caro. La presión ahora actual es brutal en el mercado. Actualmente el ion-litio fluctúa en un mercado que varía casi cada día y bueno, yo industrialmente he podido trabajar con ese tipo de baterías y he pasado en una semana a tener baterías con un diferencial de precio de 100.000 euros. Hablo de baterías gordas, de proyectos de 700 o un megavatio hora y tener diferenciales de precio de 100.000 euros de una semana a otra. O sea, ahora mismo está muy loco ese mercado, ¿ok? No es estable, hay mucha presión por venta. El vehículo eléctrico también va a favorecer una cosa, y Tesla ya lo está haciendo, y son las novedades que se están haciendo y nosotros ya hemos, bueno, industrialmente algunos ya hemos probado y relacionado con blockchain, ¿no? Habrá un momento en el vehículo eléctrico que ya existe, simplemente que no está implementado, es decir, es una cosa que ya funciona, pero no se ha invertido porque aún estamos en una fase primogénita o primigénita, ¿no? Para poder meterlo, que se llama Vehicle to Grid, el V2G. Y el V2G es que, como decía Absel, o sea, como comunicación vehículo hacia la red, ¿no? Vehicle to Grid. V2G. Eso es que el vehículo acumula energía, que es lo que está haciendo, que es esta primera fase de industrialización que está habiendo en el mercado español o en cualquier otro mercado. Es decir, el coche consume y se carga, ¿vale? Como el móvil, ¿vale? Pero va a pasar y ya pasa en muchos países y ya pasa. La tecnología ya está, simplemente que ahora no se puede lanzar porque la red no está preparada. Es el V2G. El V2G es que yo pueda pasar energía de un coche a otro. Porque el coche me acumula, es una batería, y yo digo, hostia, me estoy quedando, el coche de al lado se está quedando sin batería, le paso batería de uno a otro. Eso es como
Y eso ya se hace, por ejemplo, y podéis buscar en internet. Estamos hablando mientras los coches están cargando. No, y ¿O cargados. ¿Cómo? Y cargados. Ah. Por ejemplo, veis por internet, en YouTube, luego os pasa enlaces. Yo qué sé, tienes un Tesla y te juntas con un BMW y en la calle. El de BMW, no sé si era un BMW, cuál es, pero Tesla ya lo tiene. Entonces, tú vas con tu coche, Juanma, y yo voy con mi coche, los dos son eléctricos, ¿vale? Y soportamos V2G. El poder decirme o decirte yo, Juanma, tío, voy a un 10% de batería, déjame cargar, porque no hay ningún cargador cercano. Ah, vale. El conectar el cable a tu coche y tú pasarme energía a mí. Y Madre la mía. factura y facturármelo por blockchain. Claro, sí. Claro, Por no, eso Bitcoin está muy o bien. por... Eso ya lo estamos haciendo. Nosotros lo hemos hecho oficialmente. En el blog podéis ver un artículo de eso. Hay un artículo, uno de los artículos que hay traducido es sobre precisamente una propuesta de microgrid y de prosumers, ¿no? De gestión de consumidores y consumidores basada en blockchain. Muy interesante. Creo que Sí, no de hecho, hablaba nada de coches eléctricos, pero sí que estaba basada en blockchain y era muy de interesante hecho, ese tipo de planteamiento. de hecho, el blockchain este año, en el 2020, es una de las cosas que tú también proponías en este meeting de hoy. El blockchain también ha despegado bastante en el sector energético. Es decir, el intercambio de... Pero pensando en el... No en el intercambio de información, más que nada pensando en la monetización, ¿no? De la energía o de la generación o del consumo, ¿no? Y cada vez hay más redes inteligentes donde el cual parte de la información que es monetaria se pasa por blockchain, ¿eh? Y hay una tendencia brutal. Y ahí os pasaremos artículos de Iberdrola, de Endesa y tal, que lo está empezando ya a utilizar en las redes de transporte. Y aparte de eso, en el vehículo eléctrico justamente es donde vemos que hay más posibilidades, sobre todo cuando el vehículo empieza a poder generar o, digamos, dar energía a la red y por tanto monetizar esa energía. Y eso se está haciendo, ¿eh? Y ahí tenemos una salida bastante buena para el blockchain, pero muy buena. Y el Vehicle to Grid lo que va a permitir justamente es meter aún más follón dentro de una red prosumidora o una micro red aislada, debido a que va a ser un generador más. Aparte del inversor y acumulador en batería, vas a tener un generador más o un acumulador más de energía en tu casa, del cual, por ejemplo, lo que ha hecho Axel, poder aprovechar esa energía para, en un momento muy puntual, poder descargar, por ejemplo, para una multitarifa o un peak saving, ¿no? En el momento que la tarifa eléctrica es muy alta, poder descargar el coche. Claro. Incluso la propia grúa de rescate, ¿no? En tráfico podría cargarte el coche y Sí. facturarte lo que te ha cargado. Qué interesante. Bueno, yo, por ejemplo, hay un proyecto que hicimos con la UPC, con la Universidad Politécnica de Cataluña. Con eso hay varios proyectos. Uno fue la carga vía Wi-Fi de alta potencia de las baterías. Es decir, no cargarlas con cable. ¿Y eso Y lo funciona? que pasa es que allí ¿Eso funciona? sí, se cargaba. Lo que pasa es que se mueren todos los geranios y plantas que hay al lado, claro. Por la radiación. Pues eso Pero, es útil solamente en el desierto de Arizona, ¿no? exacto. Y luego hay otros proyectos, por ejemplo, y es pensando en parkings, ¿no? En parkings de ciudad, en el cual cada vez más hay presión en montar vehículo eléctrico. El parking tiene una potencia y una instalación determinada, y entonces lo que se suele empezar a mirar es el tener redes de V2G. Es decir, tú gestionar una red de coches que te van a aparcar allí y les vas a facturar una energía como usuario, no como usuario, sino como mantenedor o como gestor del parking, ¿no? Tú tienes 10 plazas de parking, tú vas a facturar energía a esos 10 clientes que tienes, pero puede llegar un momento en que tu tarifa eléctrica no te interese que carguen con tu tarifa eléctrica y poder pasar energía de un coche a otro. Y tú puedes dirigir a quién pasar.
Mira, del tema de carga inalámbrica, hay un proyecto de investigación que es para carga de drones. Usa la misma tecnología, pero en un poste, ¿vale? Cargan los drones que no paran. O sea, los drones siguen en vuelo y creo que querían lograr cargarlos en 5 minutos. Y claro, empresas como Amazon están súper interesadas en ello porque están invirtiendo mucho dinero para En la que en un paquetería, futuro ¿no? el paquete nos llegue Eso, en drones. eso ¿Vale? tiene que ser para verlo a Sel, porque eso puede ser el poste y ahora todos los drones en enjambre volando alrededor hasta que se van cargando y se van yendo cada uno. Pero vamos, que es tecnología que ya funciona. Lo único que se tiene que industrializar Claro. y adoptar. Y de hecho yo creo que el tema de los fondos europeos seguramente que ayude a que muchas de estas cosas se implanten. Espero, con un poco de suerte, ¿eh? Hay bastante fondos europeos, por lo menos suenan los fondos europeos en todo este tipo de cosas Sí, sí. para tecnológicos, ¿eh? Lo que sí que os comento ya para acabar este tema de blockchain y energía y tal, es que también hay una pugna entre ver qué criptomoneda, ¿no? Qué tipo de red se Mm. trabaja aquí. Entonces, Ethereum, por ejemplo, está muy metida más que Bitcoin, ¿no? Está mucho más metida en Pero ese el tipo. día, yo creo que clamamos ya que Mora esté un día con nosotros, José Juan Mora. Sí, sí, sí. El día que él venga verás cómo la cosa no va de criptomonedas. ¿No? Al Vale. final no te importa tanto la criptomoneda como la implementación que se hace de la aplicación dentro del Ok, blockchain, ok, ¿vale? Son ok. aplicaciones distribuidas. Em, pero sí, la verdad es que el blockchain va a suponer también, no solamente para la electricidad, al final, bueno, se van adoptando según la industria, ¿no? Donde se va viendo más útil, donde se va viendo No, al final una... es una tecnología que se adaptará a un montón de aplicaciones diferentes. O sea, el tema de las criptomonedas es una de las tantas aplicaciones que Sí, tiene el una de las que blockchain. más. Sí, sí. Otra de las tecnologías que me llama mucho la atención, y si queréis la comentamos un poquito, ¿Vamos bien de es, tiempo? yo sí, yo tengo un hambre atroz. Yo también. Pero bueno, No, pero vamos bien de comento si tiempo. queréis, mira, ahora mismo me acaba de decir el Zoom que quedan 10 minutillos, si queréis comentarme esto un poquito. Y Vale. vamos a Yo hacer. quería comentar también los otras. Venga, va. Venga, pues mira, rápidamente. El almacenamiento de información en el ADN. O sea, Hostia. eso es otro campo en el que habría que investigar un poquito más. Me gustaría a ver si encontramos a alguien que sea capaz de explicarnos un poco todo esto y, y en qué puntos está exactamente, pero al parecer la capacidad de almacenamiento no sé si formará tejidos o no sé cómo. Creo que lo que hacen es hacer una solución líquida que lleva el ADN con la información guardada y luego tiene un proceso donde se lee y tal, pero puede ser auténticamente espectacular y brutal, Sí, porque al sí, sí. final estamos hablando de que son bioordenadores, ¿no? Son biochips, son chips con una parte que es biológica. Mira, estaba buscando un poco relacionado con eso. A ver, puede sonar feo, pero es que es un artículo que estaba viendo en Chatacá hace poco de la cantidad de información del ADN, ¿vale? Y hablaba de que en un espermatozoide hay 37,5 megabytes y unos 15.875 gigas, ¿vale? Es una eyaculación completa. O sea que cuidado con la información que estáis tirando, ¿eh? Pues yo te diría que es que no tengo el número, no he apuntado ese número, pero había por ahí un cálculo, no sé si eran unos 500.000 discos duros, no decía la capacidad, he dado por hecho que eran 500.000 discos duros de 1 tera, y no sé si eso equivalía a, pues no sé si era a 1 metro cúbico de ADN o algo así. Mira, lo estoy mirando y parece que Mm. son unos 30.000 terabytes codificados en el ADN. Pero en ADN habría que ya identificar un poco, ¿no? Si es ADN humano o ADN.
que se utilice para guardarse el ADN de ratones, ¿no? Como siempre, como siempre. Pues eso medio CPD del que tiene aquí la SER. Hay un proyecto que se llama NextMind que están investigando cómo controlar objetos de forma remota. Es decir, que las instrucciones de esto ya se llevan muchos años haciendo investigaciones, ¿no? Con unos sensores puestos en la cabeza y un entrenamiento previo a mandar instrucciones de forma remota a objetos, ¿no? Yo alucino Yo con de, todo este tipo de... yo de este tipo de proyectos, el que más me llama la atención es el de Neuralink, este de Elon Musk, porque como este hombre se ha propuesto un coche eléctrico, lo ha hecho. Un cohete que aterrice, que reentre en la Tierra, lo ha hecho. Pues no me extrañaría que realmente consiga algo con este proyecto, ¿eh? ¿Y ese proyecto en qué consiste? Pues básicamente es conectar el cerebro humano con tecnología. O sea que es un link neuronal. Las series de Netflix hechas realidad. No, totalmente, ¿eh? Albert, tú Vaya. decías que tenías un último tema. Sí, había uno de los capítulos que decías de lo que te ha parecido más bestia para este 2020 y tal, de lo que hemos pasado y tal, ¿no? Y yo creo, aparte de que viene relacionado con el coronavirus y tal, que es ya la eclosión del 5G, tíos. Que siempre está allí, pero nunca lo hemos visto, ¿no? Que los mundanos y tal. Pero yo, por ejemplo, hace días estuve con una gente que se llaman los de iChannel, que lo que hacen es formación a médicos y formación a personal sanitario. Con esto del COVID hace falta mucho personal, hace falta mucha, bueno, tú que vas a saber, Fama, que ya lo vives cada día, hay mucha presión hospitalaria, se necesita mucha formación, pero también el COVID hace de que no puedas desplazarte a poder hacer autopsias, por ejemplo, para aprender, o puedas operar, o puedas tal. Entonces, el 5G ha ayudado mucho a muchos, incluso a muchas plataformas de formación a médicos, pues, por ejemplo, para operar. Se han hecho operaciones remotas con 5G. En el campo del 5G y la medicina, yo creo que ha habido este año pasado había una explosión muy bestia. En el campo formativo, sobre todo para poder formar profesionales. Y claro, tienes latencias de 1 o 2 milisegundos máximo respecto a un 4G, que un 4G Plus o un 4G Pero te vas a latencias de 20. ¿y tú crees que entonces el aprovechamiento que han hecho del 5G ha sido gracias al ancho de banda mayor a la hora de poder hacer ese tipo de formación? ¿O es porque han No, podido al no tener utilizar latencias y instrumental en al remoto? tener instrumental conectado en 5G y no tener apenas Ah, latencias, vale. y poder operar remotamente o poder hacer simulaciones remotamente. Y los médicos, muchos de ellos han podido formar sin tener que salir de casa. Ujú. Y gracias al 5G y operar a la distancia. Y cada vez más, si no es por la parte militar, es siempre por la parte médica la que tiene avances a nivel de rapidez y notoriedad, ¿no? Ujú. Y el 5G creo que ha pegado una buena hostia este año por eso. Ujú. Aparte de las teorías conspiratorias del Bueno, COVID, ¿no? claro, aparte de que tenía que estar allí para poder activar el virus, si no, pues el virus hubiese Claro, que hay quedado en una peña nada. que se dedica a tirar las antenas y tal, ¿no? Sí, antenas que no son de 5G, además, la antena que tengan en Da su lo mismo, todo pueblo. lo que fuera. Yo no sé si el retraso en que el 5G se haya implantado más Creí que rápidamente decía el retraso. se debe a las teorías de Miguel Bosé o también un poco al tema de ya más de guerra económica entre China y Estados Unidos. Yo creo que eso también ha afectado, ¿eh? El veto a la tecnología del 5G proveniente de China por parte de Estados Unidos, yo creo que sí que ha influido en que se haya retrasado un poco esa implementación a nivel mundial, creo yo. Al final, yo creo que Estados Unidos siempre es un líder tecnológico y nosotros vamos un poco a rebufo de lo que haga las grandes tecnológicas. Claro.
Sí, Hombre, pero ahí hay mucha las- guerra comercial y eso va a seguir existiendo, evidentemente. las operadoras aquí en España, por ejemplo, lo están empezando a implantar, pero para ellos mismos inicialmente. Por ejemplo, Vodafone y tal, lo están empezando a implementar para las propias casetas de repetidores que tienen antenas y tal, para que los operarios puedan acceder y vía 5G, por ejemplo, hacer telemantenimiento de las casetas y ese tipo de Ujú. historias, ¿no? Ujú. O sea, todo lo que son aplicativos industriales o médicos, el 5G hoy en día está funcionando en España, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que no lo vemos en la vida más común. Realmente el 5G, o eso es lo que nos prometen, y según tú nos estás contando, parece que vamos encaminados a eso, tiene como tres patas, ¿no? La pata de un ancho de banda muy superior a lo que tenemos hoy en día. Sí. Hay una parte de muy baja latencia, como estabas diciendo, ¿no? Que va a posibilitar todo este tipo de intervenciones Al remotas y milisegundo, tal. sí. Y hay otra parte que es un aumento una mayor concentración de dispositivos conectados de forma masiva, ¿no? Sí. Incluso en esa comunicación masiva se habla de poder comunicar machine to machine directamente sin pasar por toda la troncal del operador. Sí, exacto, sí. Es bastante Claro. interesante. Y aquí en Bueno. Barcelona, bueno, al menos yo estoy en Barcelona, por ejemplo, Movistar tiene un laboratorio de 5G brutal. Y aquí muchas empresas vamos o van a hacer pruebas con equipos finales de conectividad en 5G. Más pensando en el ámbito industrial, ¿no? Pero sí que es verdad que donde se ha implantado ya casi de forma, ¿cómo te diría? Natural y sin tener mucho que hacer, mucho esfuerzo, ha sido la medicina, ¿eh? Sí, Es donde más aplicaciones es uno de los campos que yo creo que va a adoptarlo de forma más rápida. Nos queda en los últimos segundos de podcast. ¿Cerramos aquí o nos conectamos de nuevo? ¿Qué preferimos? Yo voy a cenar, tío. Cerramos. Muy bien. Yo también. Bueno, pues cerramos con esto. Nos queda todavía un documento muy grande de nuevas tendencias y tecnológicas que ya lo dejaremos para la siguiente vez. Os agradezco a todos. A Conchi le deseamos que se mejore esa espalda, ese dolorcillo que tiene. Y a todo el que ha aguantado el podcast hasta este momento, pues muchas gracias por estar ahí. Nos veremos en la siguiente ocasión y buena suerte a todo el mundo. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Gracias. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.